La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Bueno, ¿qué conclusión llega ya después de que se ha reducido a 60 el número de diputados que se van a elegir en el 2024? Sí, bueno, lo más importante para decir alrededor de esto, Francisco, es que es clara el intento del gobierno, del oficialismo, por cerrar todos los espacios posibles que puedan ser tomados por la oposición. Ellos tienen un interés claro, manifiesto, de mantener el control absoluto, de mantener el poder absoluto. Esta reforma que están haciendo, que a pesar de las formas y cómo las vayan pasando en la asamblea y en las diferentes instituciones, queda claro que este es un gran paquetazo de reestructuración electoral. Más que una reestructuración territorial, es una reestructuración electoral para organizar los territorios y organizar las votaciones en función de que ellos puedan retener la mayor cantidad de poder posible. Para nosotros esto es una muestra de que ellos hicieron sus cálculos y ya vieron que los números no les daban para mantener las correlaciones que ellos tienen actualmente, tanto en la asamblea y en los municipios, y es por esa razón que están pretendiendo, o más bien están logrando ya hacer toda esta reforma. Yo creo que es importante decirlo. No es que se esté defendiendo el tema de la cantidad de diputados que existan. Sí, claro, pero ellos naturalmente van a buscar ponerle una pantalla o revestir con lo que ellos consideran que es más popular o impopular para la gente. Pero lo cierto es que más allá de los 84 diputados, y esto yo escuché a Darío anteriormente que lo estaba explicando con mucha claridad, el tema es mantener el principio de proporcionalidad, que uno como ciudadano, como ciudadana, tiene que estar bien representado por las instituciones, porque para eso existen. Y esto es importante recordarlo, porque los países nuestros ya no viven en monarquías, ya no estamos ya no somos súbditos de un rey. Y eso tiene una lógica, y es porque el pueblo es soberano y debe tener la posibilidad de decidir sobre su propio destino. Pero el pueblo, y esto es lo que está pasando, porque ellos se quieren adjudicar como la vocería principal del pueblo porque se sienten respaldados por el voto mayoritario. Y eso es cierto, porque estamos en una democracia. Y mientras vivamos en una democracia, naturalmente, la mayoría va a tener, digamos, una mayor influencia en la toma de decisiones por sus resultados en las elecciones. Eso es correcto. Pero en una democracia hay una diferencia entre democracia y dictadura de la mayoría. La naturaleza de la democracia es que todos los segmentos de la población están representados en la toma de decisiones. Por eso hay un parlamento. Por eso no vivimos en una monarquía, no somos súbditos de un rey. Entonces, cuando surge la figura de los partidos políticos, como su nombre lo indica, son parte de la sociedad que tienen una representación en la toma de decisiones. Entonces, esta lógica de la proporcionalidad, ¿qué es lo que dice? Que todas las personas deben estar representadas, pero cada quien en función de qué tan compartidas son las ideas de los determinados grupos. Entonces, yo escuché el ejemplo que ponía Darío de las naranjas, de las frutas. Yo lo veo siempre, digamos, en un grupo. Si hay 10 personas, a las que 10 personas van a ir en una excursión y van a llevar un canasto de frutas. Si de estas 10 personas a 8 les gustan las naranjas, pero hay una que no le gustan las naranjas y hay otra última que le hacen daño las naranjas, ojo cómo es la composición, a 8 les gustan, a una no le gustan y a la última le hacen daño, se enferma, le da alergia, se puede morir, se le cierra la garganta. ¿Qué es lo lógico si usted va en esa excursión, amigo o amiga que nos escucha? ¿Qué es lo lógico si usted va en la excursión? Decir, bueno, como a 8 no gustan las naranjas, que se muere el último. No tiene lógica. Entonces, la lógica es que el canasto de las frutas que vayan a llevar para la excursión lleve fruta suficiente para los 8 que sí les gusta la naranja, alguna fruta distinta para el último si al final no la quiere comer, y una fruta distinta para el que se puede enfermar si come naranjas. Y esa es la lógica. Y los otros 8 que sí les gustan las naranjas no tienen ningún problema. Es un ejemplo bien básico, pero funciona.
no tiene sentido, no tiene lógica que solo porque a un segmento, aunque sea el mayoritario, tiene una preferencia, imponerle esa preferencia a los demás. No funciona así en el parlamentarismo. Entonces, claro, para la presidencia es distinto, porque no tenemos una lógica de que el órgano ejecutivo sea distribuido entre los partidos, y ahí se está bien. Cuando ellos ganaron la elección, nadie salió a cuestionar que había fraude o que había que repartirle pedazos a los otros partidos, porque no funciona así. En el órgano ejecutivo, ahí sí, el partido que gana el primer lugar se lleva todo y es lo más natural del planeta. Pero en el Parlamento es diferente. El Parlamento, como su nombre indica, es un espacio para tener diálogos, para hablar, para parlar. Explicaba una exfuncionaria, les había explicado en la comisión, y es cierto, es para parlar, para hablar. Entonces, ¿cómo van a hablar entre los mismos? No tiene sentido. Entonces, la lógica del Parlamento es que hay una representación. Lo que han hecho los diputados de Nuevas Ideas ayer, aprobando esta reforma al Código Electoral, es romper este principio de proporcionalidad, porque hacen una asignación, y eso tiene una explicación técnica en la que podemos profundizar un poquito. Hacen una distribución de los escaños legislativos que cambian, o sea, porque a ver, una cosa es la reducción de los diputados, que es... Exacto. Que es, se acepta, pero la distribución, ¿cómo se va a distribuir? Todavía la reducción tiene sus cosas, vea, sí, correcto, porque además, fíjense, en el ánimo de quitarle poder a los diputados, en realidad se le está dando más poder a un diputado. Un diputado entre 84, más. Claro, un diputado entre 84 tiene un 84 menos poder, claro, correcto, tiene menos poder que un diputado entre 60. Hoy los diputados son más poderosos. Hoy lo que nos quejábamos quizás de experiencias políticas anteriores, de que había caciques en los territorios, hoy van a ser más caciques todavía, porque tienen más poder que administran. Pero aparte de que le dan más poder a la figura del diputado, cambian la fórmula, y además la cambian sobre la base de una mentira, porque tuitea el presidente de la República ayer, no más diputados por residuos, dice. No existe una fórmula electoral parlamentaria sin residuos. Eso es mentira de origen, de naturaleza, porque la repartición nunca va a ser cabal y nunca va a ser exacta. Tienen que quedar espacios de residuos, y no pueden quedar escaños vacíos, pues. Entonces siempre hay residuos. Lo que cambia es que en el sistema anterior electoral, que aplicaba una fórmula llamada HAR, la lógica era que para garantizar que hubiera representación de todas las formas de pensamiento en la asamblea, los residuos de los partidos que no alcanzaban a llegar al cociente, quizás yo creo que vale la pena explicarlo para quienes no están familiarizados con esto. Para distribuir los escaños en un parlamento o en un consejo municipal se ocupa una división simple como la que aprendimos en segundo grado, ¿vea? Un cociente y un residuo. Entonces se divide la cantidad de votos entre la cantidad de sillas que hay que repartir en ese departamento para la asamblea. Entonces, se parten, digamos, para San Salvador, que eran 24, se partía el voto, todos los votos en 24 partes, y esos eran los famosos cocientes. Quienes no logran el cociente, porque ya salieron repartidos sus votos antes, entonces los residuos que van a quedar, los sobrantes de votos que le quedan, el más cercano al llegar al cociente es el que se llevaba los escaños, y eso tenía una lógica. Es como las frutas también. Digamos, cada manzana o cada naranja vale 10 centavos. Exactamente. Y ando 75 centavos, me alcanza para 3 y me sobran 15. Correcto, exactamente. Entonces, y las últimas naranjas que quedan, aunque ya no llegue nadie al precio de la naranja, pero el que llegue, funcionaría así más o menos. Al que llegue más cerca, el que tenga más cerca del precio de la naranja, a ese se le van asignando las otras. En la nueva fórmula que están aplicando, que además el tema es que a veces cuesta explicarlo con detalle, ¿verdad? Pero el cambio en esta fórmula, para no darle mucha vuelta, favorece al partido grande. Ojo, solo para aclarar, votos no es lo mismo que marcas, que ayer se habló mucho de eso. Sí. De que un diputado tenía 60,000 votos, pero ganó uno que tenía 15,000. No, los votos son del partido y las marcas son del candidato, que indican
internamente del partido el orden en el que pueden ir escogiendo. Correcto. Y ese es otro tema en el que hay que detenerse mucho, sobre todo de cara al nuevo escenario, el tema de cuál es la diferencia entre votar y marcar una preferencia. Creo que más adelante podemos detenernos en eso, pero es una precisión importante. Entonces, los votos que le corresponden al partido, no al candidato, la gente no vota por candidatos, vota por partidos. Cuando marca un rostro le pone una preferencia, ya vamos a explicar eso. Entonces, con la fórmula que aprobaron ayer, los cocientes se los lleva el partido que le corresponden los cocientes, pero los residuos que siempre hay, también se los lleva el partido mayoritario. Ese es el cambio en la fórmula. Entonces, es una medida diseñada para anular a la competencia, para garantizar que por cociente o por residuo, el partido mayoritario tenga más votos. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? El sistema de reparto de votos anterior y no ya les dio la mayoría a ellos, pues. O sea, ya se las dio. Pero, ¿qué pasa? Que ha sido una mayoría que aunque ellos tienen los números en la asamblea para pasar sus decisiones, siempre tenían voces, aunque ellos digan que son la esquina de los irrelevantes. ¿Cuántos discursos le dedican a la esquina de los irrelevantes? Todos. No hay plenaria de Dios en la que no mencionen a la bendita esquina. Llegó el mismo presidente el 1 de junio a hacer cualquier cosa menos una rendición de cuentas, y hasta él mismo llegó a dedicarle su par de minutos a la esquina de los supuestamente irrelevantes. Les hacen estorbo. Los partidos de oposición le hacen estorbo al oficialismo, aunque no logren en este momento hacer los números. Entonces, ¿qué pasa? Están queriendo eliminarlos, y como no los pueden eliminar electoralmente, porque aquí hay una cosa, por ejemplo, ayer salió la encuesta de la Gaviria, y es fácil que cualquiera saque una conclusión por encima y diga, puchi, que estamos complicados, pero lo cierto es que la popularidad de la figura del presidente tiene una enorme distancia, un gran abismo entre la popularidad del partido del presidente. La gente no se identifica con el partido Nuevas Ideas porque sabe el desgaste que tienen los alcaldes. O piense usted, amigo, amiga que nos escucha, ¿qué opinión tiene sobre el alcalde de su municipio? ¿Saben el nombre? Cabal, si lo conocen, los concejales, ¿cuál es la última obra que hicieron? Claro, ¿cuál es la última obra que hicieron ahí cerca de su colonia, de su comunidad? No, ha sido un fracaso rotundo y lo saben. Los diputados, más allá de los 4 o 5 a los que les dan más exposición ellos mismos, la gente no sabe quiénes son sus propios diputados. Entonces, hay un nivel de desgaste y ellos lo sabían. Y las fuerzas de oposición, por mucho que ellos han intentado perseguirlas y destruirlas, siguen activas y se están fortaleciendo. Entonces, esto que han hecho pretende mantener una correlación de poder a favor del oficialismo, pero además eliminar radicalmente la competencia, ni siquiera debilitarla.